Tu vida, ¿sí? Y en el día de hoy quería compartir con ustedes un poco pensando en lo que había compartido hace 2 jueves, nuestra fidelidad en nuestra vida espiritual. Pero para saber por qué el de nuestra fidelidad, vamos a comenzar con un versículo en Primera de Corintios 2.14. Te voy a invitar a ver ahí en Primera de Corintios 2.14 cuando el apóstol Pablo pone en clara evidencia por qué muchas veces o antes de que conociéramos al Señor en qué condición estábamos, ¿no? Y cuál es la condición de cada persona que no conoce al Señor. Primera de Corintios 2.14, y este seguramente lo deben conocer. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Fíjense qué declaración hace acá el apóstol Pablo al decir que la persona que no tiene Dios no puede comprender lo que Dios le está diciendo acerca de su condición. ¿Sí? Seguramente muchos de nosotros habrán compartido con personas que voy a decir, no puede ser que no lo entienda, porque es tan racional como también por fe, ¿no? Y pensando en esto, bueno, primero vamos a tener una oración para pedirle a Dios que nos guíe en este tiempo. Padre Celestial, Señor, te agradecemos, Señor, porque tenemos la posibilidad nuevamente de poder volvernos a reunir y entrar en el consejo de tu palabra. Te pedimos, Señor, por este tiempo de estudio, tiempo de reconocer, Señor, que tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque tenemos esta libertad y esta posibilidad de volver a inquirir en tu palabra. Te pedimos tu consejo, te pedimos tu sabiduría, acompáñanos, abre nuestros oídos y nuestro corazón para, Señor, ponerlo en práctica. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Muy bien. Entonces, el hombre natural no puede percibir las cosas porque son locuras, porque no las puede entender, porque hay algo que los está separando, y eso es el pecado, ¿no? El pecado es lo que nos deja sin poder entender lo que no, estoy hablando de tiempo pasado, porque hoy creo que cada uno de nosotros hemos hecho ese proceso de creer en lo que el Señor Jesús, el Señor Dios nos comunicó. Ahora, la pregunta es, ¿qué se requiere para nuestra vida espiritual? ¿Qué se requiere? Porque evidentemente no es solamente una cuestión de creer y después quedarnos así nada más. Hay ciertas definiciones que nos permiten hacer evaluación acerca de nuestra vida espiritual. Y yo quiero llevarte a 3 factores que son los que indican que nuestra vida espiritual tiene un sentido. El primero de ellos dice la regeneración espiritual, o sea, el haber aceptado a Cristo, porque la persona que no tiene a Cristo no puede entender las cosas, por más que lea la Biblia, por más que estudie y tenga una licenciatura en teología, si no recibió a Cristo, no va a poder tener esa vida espiritual. Fíjense que los fariseos, el Señor Jesús los apuntó y les dijo que ellos eran sepulcros blanqueados porque entendían todo lo que era la ley, pero estaban lejos de tener una relación personal, una relación espiritual con el Señor. Entonces, la persona que no ha sido regenerada no puede tener, en el sentido bíblico,
una regeneración, una vida, o sea, sería el primer factor. La espiritualidad sin la regeneración, dice una palabra que me gustó mucho, la espiritualidad sin la regeneración es reforma tan solo, es solamente una estructura, es un conocimiento. Entonces es necesario que cada uno de las personas que van y entienden y escuchan el consejo de Dios y no tienen ese encuentro con el Señor, no van a poder entender y tener esta nueva vida espiritual que creo y entiendo que cada uno de nosotros recibimos. Sin eso no podemos arrancar a hablar de una vida espiritual. ¿Por qué? Porque van a ser solo conceptos, van a ser buenas palabras. Porque yo conozco igual a muchas personas que se saben los versículos, que conocen mucho acerca de la palabra de Dios, pero no llegan a tener ese encuentro personal. Yo recuerdo en alguna oportunidad que Luis nos comentaba acerca de justamente cómo es transformada. Hay un cambio profundo en la vida de cada uno de nosotros. Y creo que cada uno puede dar testimonio de eso, ¿no? ¿Tu vida es igual a la que era antes de aceptar a Cristo? ¿Es igual? ¿Has notado cambios? En Efesios 5.1 dice que nosotros, vamos a buscarlo, Efesios 5.1. Efesios, a ver si es cierto, sí. Perdón, es Efesios 5.18. Efesios 5.18 dice que nosotros debemos ser llenos del Espíritu Santo. Dice Efesios 5:18. No, lo perdí. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Acá está haciendo la comparación que la persona que toma vino es controlado justamente por el vino. O sea, su conducta ya deja de tener control sobre mismo la persona, sino que el vino es el que controla a la persona. En el caso del Espíritu Santo, el que nosotros hayamos recibido el Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo controla o dejamos que Él controle nuestra vida. Entonces quiere decir que no somos personas, podríamos llegar a decir, normales. Somos normales, pero el Espíritu Santo provocó algo en vos que es que te controla, pero no para andar diciendo cualquier cosa, sino con una racionalidad, un control que te permite saber lo que Dios quiere para vos. El segundo factor para poder llevar y entender nuestra vida espiritual tiene que ver en que el Espíritu Santo está implicado en la producción de espiritualidad, ¿no? Y esto no quiere decir que las dos personas de la Trinidad dejen de tener protagonismo en esto. El Espíritu Santo nos provee de poder manejar cada uno de los aspectos para poder crecer en Él. Porque el hecho de que uno tenga el Espíritu Santo no significa que como una varita le digo, la toco y ya sabe todo y va a hacer todo lo que tiene que hacer.
tiene que el Espíritu Santo trabajar en nuestra vida. Tiene que trabajar para poder nosotros ir entendiendo lo que Dios está y lo que va a hacer en nuestra vida. Vamos a buscar en Juan 16. Juan 16, 12. Fíjense que el Espíritu Santo nos va a ayudar a, primero, en cuanto a la enseñanza se refiere, Juan 16, 12, justamente ahí el título anterior dice la obra del Espíritu Santo. Juan 16, 12 al 15 dice, aún tengo muchas cosas que deciros, hablando del Señor Jesús, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará lo mío y os los hará saber. Entonces el primer, en lo que está implicado el Espíritu Santo es en cuanto a la enseñanza a nosotros. En Romanos 8, 14, y acá en Romanos vamos a encontrar varias de las características del Espíritu. Romanos 8, 14 nos va a hablar acerca de la dirección que nos va a dar el Espíritu. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, dice, estos son hijos de Dios. ¿Se dan cuenta? El Espíritu Santo está involucrado en nuestra vida espiritual. Nos da seguridad en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos da seguridad. En cuanto a la oración, Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda dice, nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense cómo está implicado el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Pero para ser creyentes, como dijimos en la primera característica, es que debe haber una regeneración. Si esa regeneración no la hemos experimentado, empecemos a evaluar nuestra vida. Porque no es algo que dependa de nosotros, sino de lo que Dios haga y nos haga entender. Pero tenemos una responsabilidad, cada uno de nosotros, en lo que el Espíritu Santo se refiere en cuanto a la enseñanza, en cuanto a la dirección, en cuanto a la seguridad, en cuanto a la oración, porque el Espíritu intercede por nosotros, como decía, gemidos indecibles. Se fijan que la vida espiritual va mucho más allá de lo que quizás podamos llegar a pensar. No es solamente algo intangible, es verdadero, es palpable, porque también se involucra en el ejercicio de los dones espirituales que cada uno de nosotros tenemos. Vamos a fijarnos ahí en 1 Corintios 12. Primera de Corintios 12.
Primero de Corintios, capítulo 12, versículo del 5 al 7. 12, del 5 al 7 dice: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero, dice el versículo 7, a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu, dice, para provecho. Es decir, que el Espíritu Santo nos provee o nos manifiesta el don que cada uno de nosotros tiene. Cada uno de nosotros tiene un don para poder bendecir a la iglesia, para poder trabajar en la iglesia, para poder entregar, para poder servir, porque es el Espíritu Santo el que te confirma, junto también con lo que los hermanos también te pueden confirmar. ¿Sí? Fíjense a qué punto el Espíritu Santo, el Espíritu se trabaja y está implicado en la producción de la espiritualidad. Y en tercer lugar, también, pero antes quería decirle también, el Espíritu dice que nos ayuda a luchar contra la carne. ¿Quién no ha tenido lucha contra la carne? Todos los días estamos luchando por querer hacer lo correcto, lo que Dios dice. Y muchas veces se queda en el concepto ese, de querer hacer las cosas que Dios quiere que haga. Pero justamente, si vos no te dejas influenciar por el Espíritu Santo, no vas a poder tener esa posibilidad de poder, como decía, andar en obediencia, de no ser el mismo. Porque si antes, dice la Biblia, si antes mentías, dejá de mentir. Si antes robabas, dejá de robar. Si antes estabas lejos de Dios, hoy tenés que estar cerca. No hay otra cuestión que tenga que ver con ese cambio que es producido al momento de nosotros haber podido entender cuál era nuestra situación. Como leímos al principio en 1 Corintios, la condición de nosotros era no entender lo que Dios decía, pero cuando pudimos recibir el Espíritu, cuando recibimos al Señor Jesús en nuestro corazón, porque entendimos que el pecado era algo que nos separaba, porque el pecado significa separación, significa una muerte espiritual, quizás vivos en la carne, pero lejos de Dios, muertos. Entonces, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo se manifiesta Dios? A través de su Espíritu. Gálatas 5:17. Gálatas 5:17 dice, que el Espíritu nos ayuda a luchar contra la carne. Dice, si alguien lo tiene, que me lo lea, porfa. 5:17. ¿Sí? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el deseo del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Muy bien. ¿Se entendió? Es matemática pura, podríamos llegar a decir, pero lo entendemos las personas que hemos recibido el Espíritu. La persona que lo escucha dice, pero los deseos de mi vida yo los quiero cumplir, que es lo que hoy la gente está haciendo. Ya quieren cumplir sus deseos, quieren hacer, manejar su vida como bien les parece. Incluso hasta las personas que por ahí también obran con el fin de el bien, están actuando según la carne, según lo que ellos piensan, y están lejos de tener el Espíritu. En tercer lugar, como tercer
factor para poder definir esta espiritualidad que cada uno de nosotros debe trabajar es que el factor requiere que la espiritualidad, el tiempo. ¿Cuántos años tenés de creyente? A ver si alguien me puede decir. tengo 24 años más o menos yo. ¿Alguien? No. 22 años. 22. No, 32. 32 años. 50. Fíjense que hay muchos que estamos ya hace mucho tiempo participando de la iglesia, de haber recibido a Cristo, pero es el tiempo el que nos va a dar la posibilidad de obtener conocimiento en la medida que nosotros pongamos nuestra vida en disposición de poder conocer la voluntad de Dios. ¿Y la voluntad de Dios dónde la vamos a encontrar? Ahí levantó la mano. Su Biblia, mi Biblia, tu Biblia, el conocimiento, porque el Espíritu Santo no va a hacer que vos conozcas todo de golpe. Cuando somos creyentes, al principio somos niños espirituales, ese concepto lo sabemos, pero es necesario que nuestra vida y el tiempo produzcan ese conocimiento y la experiencia. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado? Porque también el conocimiento, muchas veces lo dijimos, el conocimiento vale si vos lo ponés en la aplicación. Ahora, a medida que pasa el tiempo, nosotros vamos conociendo la voluntad de Dios. Vamos viendo, por ejemplo, tengo como recuerdo que cuando yo llegué a los pies de Cristo, mi vida estaba desordenada. Yo con mi esposa nos juntamos, como es el clásico de lo que se maneja y se estila en el mundo hoy. O sea, ¿para qué te vas a casar? ¿Para qué querés papeles? ¿No? Y entendimos que nuestra vida estaba desordenada, pero para eso pasó un tiempo, para que nosotros empezásemos a entender lo que era la voluntad de Dios. Y llegó el tiempo que dijimos, no, estamos con la vida desordenada, tenemos que casarnos, nos tenemos que bautizar. ¿Se dan cuenta? Y así un montón de cosas en la vida, y no crean que los que tienen más años de experiencia no tengan que cambiar cosas. Todos los días tenemos que cambiar cosas, porque Dios nos va hablando a través de su palabra. Pero te tenés que dejar influenciar por su palabra, tenés que dejarte, como decía ahí, que el Espíritu Santo esté implicado en tu vida. Y si tenés el Espíritu Santo, no podés ser igual. No podés ser igual. Tienen que cambiar las conductas. Muchas veces hay cosas que decimos, no, pero esto es normal en mí, yo soy así, me tienen que querer así. Y no es así. No es así porque nos va el tiempo y lo que resulte de nuestra experiencia va formando también nuestra espiritualidad. Si nosotros dejamos de participar de las reuniones, ¿qué va a pasar? Nos enfriamos. Si nosotros dejamos de orar, nos enfriamos. Pasa, o sea, no es algo que dependa 100% de Dios, el 50% de Dios ya lo hizo en la cruz. Y vos decís, pero 50% no, sí. Porque nosotros dejamos toda la responsabilidad que es en Dios, pero el otro 50% es nuestro. En lo que nosotros tenemos que hacer, como nosotros nos dejamos moldear por lo que el Señor dice en su palabra. Ahora,
quiero preguntarte, y quiero preguntarme, ¿sos igual al primer día que recibiste a Cristo a hoy? Creo que no. Pero la segunda, ¿el Espíritu Santo, el Espíritu está trabajando en tu vida? Sí, amén. Él está moldeando tu vida, estás viendo las cosas que Él está haciendo en tu vida. Amén. El tiempo, si vos lo miras para atrás, ha hecho que vos de alguna manera y a través del conocimiento hayas aprendido algo que Dios quiso hablar a tu vida. Yo creo que sí. Pero recuerden que para tener esta vida, una vida espiritual sana, una vida espiritual de crecimiento, una vida que agrade a Dios, primero tendríamos que tener ese encuentro personal con el Señor. Porque si no va a ser reforma. O sea, voy a venir y me voy a sentar, voy a estar cómodo, voy a escuchar, ¡ay, qué lindas palabras! ¡Qué bien que habla! Pero no tiene que ver con eso, no tiene que ver con el predicador, sino lo que Dios dice a tu vida. Es eso. No es responsabilidad, o sea, la responsabilidad obviamente de los que comparten, de llevar una vida que esté en regla. O sea, también hay un requisito para las personas que están en el liderazgo de la iglesia. Están las cartas pastorales en 1 y 2 de Timoteo y Tito. Léanla. Hay muchos lugares donde, y yo no quiero desprestigiar a nadie, donde el pastor es cualquier cosa. Donde la vida no es paralela con lo que dicen. Y cuesta, sí cuesta. Pero no es la responsabilidad, y siempre recuerdo esto, cuando Luis decía, yo me puedo equivocar. Y si me equivoco, por favor díganmelo, me lo presenten con la Biblia, pero para que me lo digan con la Biblia, ustedes también tienen que tener ese conocimiento, ese crecimiento, ese tiempo que va a hacer que vos tengas una vida espiritual conectada con el Señor. ¿Puede una persona que aceptó a Cristo estar fuera de la iglesia y decir, sí, yo tengo a Cristo? ¿Se entiende la pregunta? Entonces uno puede llegar a dudar, ¿será realmente que entendió el mensaje? O sea, ¿tuvo un encuentro realmente? Posiblemente sí, pero deja de, como comentaba Leandro, de tener fe, de moverse en lo que Dios está diciendo, en cómo Abraham presentó a su propio hijo en sacrificio. O sea, ahí hubo una acción. Y nosotros, sin el Espíritu Santo, o sea, si no tenemos el conocimiento, no podemos entregar a otra persona lo que no tenemos. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, si no tenemos un crecimiento, si no tenemos una relación, si no podemos entregar lo que no tenemos a otra persona, no se lo podemos decir, es todo mentira. Entonces es necesario que cada uno de nosotros evalúe. Yo creo que nuestra vida siempre tiene que estar en constante evaluación. ¿Saben qué es lo más precioso? Es que Dios no es como nosotros. Porque si yo veo a un hermano, que haga lo que quiera. Si quiere venir, que no venga. Pero no. Dios te dice, vení, dale. Te da segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta que Él venga. Pero no desperdicies la oportunidad. Siempre es un buen momento para comenzar. Si hoy no tenés una vida espiritual correcta, hoy es el día para comenzar. Hoy es el día.
Porque ¿qué hace Satanás? Dice, no, pero si vos ya no, ya está, no tenés posibilidades, lo que estás haciendo no lo vas a cambiar nunca. Pero ¿saben qué? La decisión la tenemos que tomar nosotros, cada uno en lo personal. Yo decido seguir a Cristo, yo decido obedecerle, aunque a veces me cueste, porque va a costar, porque si no sería todo muy fácil. Amar a los que te aman, dice el Señor Jesús, pero amás a tus enemigos, al que te hace el mal, ¿lo amás? Cuesta, pero eso es lo que nos pide el Señor. Y es por eso que en cada condición, en la vida particular de cada uno de nosotros, Dios nos pone en situaciones donde vas a ver lo que si vos estás haciendo la voluntad de Dios. Y te va a doler, y te va a costar. Pero ¿saben una cosa? No hay mejor bendición que es hacer la voluntad de Dios. Porque el resultado final va a ser de bendición para tu vida, porque vas a crecer un poquito más. Y no vas a ser un superado, porque si nos sentimos superados estamos errando mal. Porque acá nuestra dependencia está en el Señor. Nuestras fuerzas están en el Señor. El mismo apóstol Pablo, él pedía, porque tenía algún tipo de dolencia, decía, si es posible de mí, quita este aguijón. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuanto más débiles somos y más dependemos del Señor, pero eso, el que seamos débiles no significa que yo quede tirado como un, no, que no puedo, no. El Señor va a actuar a través del Espíritu, de esta vida espiritual que yo quiero que puedas llevar a la acción. Porque si está dormida tu vida espiritual, vamos a ponerse en campaña, a proponerse, a trabajar en lo que a nosotros nos toca hacer. Y eso se va a notar en tu vida, en tu carácter. Esta vida espiritual que necesitamos se va a notar en tu vida, se va a notar en tu ministerio, en tu vida pública, en tu conocimiento y en tus actitudes. No todos tenemos la misma actitud, pero debemos llevar lo que el Señor nos pide. Entonces, para lograr tener esta espiritualidad, tenemos que ser conscientes de estos tres factores. Primero, vamos a repasar nuestra regeneración. Si alguno no recibió a Cristo, por favor, medítelo en su corazón. Pídale al Señor que le hable, porque esto es algo que no es una experiencia comunitaria, sino una experiencia única y personal, donde Dios habla a tu vida. Una vez tenido esto que es arrancar de cero, deja que el Espíritu Santo trabaje en tu vida. Déjalo, porque podés quedar así nada más y quizás estar engañado y vivir una vida religiosa. Deja que el Espíritu Santo te enseñe, te dirija, que te dé esa seguridad, que esté implicado en tu vida de oración. Y el tiempo. Deja que el tiempo moldee tu vida. Conoce, prepárate. Y vas a atravesar diferentes etapas en la vida que te van a permitir poner en acción lo que Dios quiere hacer en tu vida. Que el Señor pueda
moldear tu vida, moldear mi vida. Porque yo necesito ser moldeado cada día. Pero necesito vivir esa espiritualidad que está lejos de ser una religiosidad. ¿Se entiende? Muchas veces la religión nos separa de la relación. Una relación que podemos abrazar, podemos estar apegados en una cuestión especial con nuestro Dios. El conocimiento sirve, pero la acción y lo que tengamos en nuestro corazón va a ser lo que podamos llevar a las otras personas. Así que te invito a que en los años que tengas de creyente vuelvas a hacer un parate, mirar para atrás qué es lo que el Señor te enseñó, y si todavía tenés cosas para cambiar, pedirle al Señor que las cambie. Pero, vuelvo a insistir, es algo, en cuanto al Espíritu Santo se refiere a algo sobrenatural. Lo voy a llamar así porque es sobrenatural. ¿Sí? No es algo que nosotros, por nuestro propio intelecto, porque hay una parte racional que nos permite entender, pero hay una parte que es no tangible que nos desafía a creer en fe. Cristo murió en la cruz por cada uno de nosotros, porque nosotros antes éramos ajenos, estábamos muertos espiritualmente, vivos en la carne, pero muertos espiritualmente. ¿Querés tener un contacto directo con Dios? Ahí está, en el reconocer. Te invito a que hoy podamos cada uno de nosotros, en el estado espiritual en que nos encontremos, a creer y a relacionarnos y a crecer juntos en el Señor. Que el Señor pueda bendecir su palabra y que cada día podamos estrechar más eso, que podamos poner en práctica y que no nos quedemos con el acartonamiento, como decía también, me acuerdo, ser acartonado, ser estructurado, porque la relación con Dios está lejos de ser eso. Que el Señor pueda bendecir tu vida y la mía, y que podamos a través de esto llegar a esa fidelidad de nuestra vida cristiana para con el Señor. Muchas gracias.